maestra. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Muy bien, pues para quienes decían de que si todavía no había empezado la clase, no, apenas vamos a empezar. Así que bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, donde vamos a hablar sobre un tema que de repente cuando estamos buscando trabajo nos puede causar muchos nervios y mucha incertidumbre también. Así que yo espero que les sea de muchísima utilidad, que si están buscando trabajo o si buscan mejorar su trabajo, de cualquier manera, tener una entrevista es indispensable. Entonces, realmente espero que lo que hablemos aquí les sea demasiado útil para sus próximas oportunidades. Entonces, algunas consideraciones básicas es que no se olviden, por favor, de mantener su micrófono apagado, a menos que vayan a participar, y pueden participar a través de levantar su manita y ya les vamos dando la palabra. Entonces, me da mucho gusto conocerles y estar por aquí con ustedes. Por ahí algunos de ustedes ya nos hemos encontrado en clases, pero para quienes no, mi nombre es Carolina Uribe, soy máster en innovación social y tengo varios grupos en particular en las carreras de ingenierías, en especial en ingenierías, también por ahí algunas en licenciatura, pero en realidad la mayoría son para ingeniería en sistemas e ingeniería industrial. Entonces, si aún no me he encontrado con ustedes, posiblemente en sus siguientes cuatrimestres vayamos a coincidir por allá. En algunas materias como formulación y evaluación de proyectos, química, habilidades matemáticas también, análisis y mejora de procesos, calidad, estadística también, y por ahí algunas otras. Así que pues me da mucho gusto encontrarles por acá y también compartirles esto que me ha funcionado y que me pone muy orgullosa decirles que más de una vez me ha funcionado y que orgullosamente les puedo decir que ahora estoy trabajando dentro de una de las 3 mejores empresas del mundo para hacer investigación clínica, así que es para mí un gran honor compartirles y participar con ustedes el día de hoy. Así que lo primero es preguntarles si alguien activamente se encuentra buscando trabajo o tiene la intención de mejorar la posición que tiene dentro de su trabajo, y también cómo se sintieron en su última entrevista, y para eso vamos a utilizar nuestra famosa, famosa para quienes ya hayan tomado alguna clase conmigo, nuestra escala de memes. Entonces, ¿cómo se sintieron en su última entrevista? Para quienes hayan tenido una hace poco, y también si alguien nos quiere compartir, pues si está buscando o desea mejorar su trabajo. Dice Mario que el 4, ¿ok? Igual, si alguien quiere abrir el micrófono y contarnos más por qué ese número, estaría increíble. Enrique. Sí, profesora, buenas tardes a usted y a todos mis compañeros. Mire, yo tengo un pequeño problemita. Mucha de la información, cuando fui a una entrevista, ahora estoy jubilado, pero, siempre he deseado trabajar y he tenido 2 trabajos, pero no había tenido yo una entrevista formal, tan formal como la tuve en el último intento de trabajo. Okay. Y pues resulta que mucha información de mi trabajo es confidencial. Okay. Entonces me encuentro con la problemática. Por ejemplo, me preguntan teléfono de su anterior trabajo, nombre de su jefe y todo eso, y resulta que es confidencial toda esa información. Entonces, pues no, yo creo que pues a lo mejor la capacidad sí la tenía, pero no tuve la confianza de ellos para
Resulta que yo por 34 años trabajé de militar. Ujú. Entonces, pues desgraciadamente la naturaleza de ese trabajo Es implica, complicado, ¿no? sí, entonces yo sí quería trabajar, pero bueno, no fui agraciado, ¿no? Más bien con la Claro. gente que ya me conoce, pues es la que me ofrece, más bien me otorga los trabajos, ¿no? Ok. Y pues es difícil para mí si, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Guadalajara, México, y a mí me gustaría un trabajo aquí, pero realmente pues es muy difícil. Y acabo de tener una entrevista, no fue muy formal, vía telefónica, y resulta que me ofrecen un trabajo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ok. Y pues Em, bueno, voy a tener que ir allá, porque pues aquí no he podido. Sí, em, yo creo que ahí puede ser un poco como el número 6 quizá, y igual y si después de un rato lo intentaste mucho hasta el número 7, ¿no? Después de intentarlo varias veces y sobre todo porque es una situación que no depende de ti. Sin embargo, lo que yo te podría recomendar, y ahorita vamos a profundizar un poco más en algunas otras cosas, porque me pasó tener se le conoce como background check, una investigación sobre todo lo que tú estás diciendo en tus entrevistas y todo lo que dices en tu currículum. Hay empresas que se dedican a hacer investigaciones muy, pero muy exhaustivas para saber si todo eso es verdad, ¿no? Entonces ahí es donde se puede volver complicado porque claramente necesitas tener el contacto con tus empleadores anteriores y demás detalles. Entonces ahí se vuelve complicado. La otra parte es que al final tú ya estás siendo parte ahora de esta institución, de la escuela, y también tienes la oportunidad de obtener otras habilidades, ¿no? Que puedan complementarlo. Entonces, como bueno, las habilidades que tengo ahí, más las habilidades que estoy aprendiendo y cómo complementarlo o cómo buscar demostrar más allá del, como la forma tradicional, ¿no? Entonces, habrá quizás certificaciones, habrá muchas otras oportunidades que quizá complementen y que te puedan ayudar a brincar como pues ese bache, ¿no? Que te impida pasar a la siguiente etapa en muchas ocasiones. Entonces, muchas gracias y espero que las habilidades que vas aprendiendo las puedas ir compartiendo también en tus entrevistas. Miriam. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, el inconveniente que yo presenté en cuanto a mi currículum y buscar empleo fue que yo estaba sobrevalorada. Entonces, Ok. en el momento que yo hacía la entrevista, me indicaban como, es que estamos buscando un perfil más bajo. Y pues Ok. realmente en este momento pues necesitaba trabajar, buscar empleo para solventar mis gastos y me tocó hacer otra, o sea, otra labor que no estaba con mi perfil em, laboral. Claro. Entonces eso también es algo como pues muy triste porque pues traté como de hacer bien mi currículum, ¿sí? Pero Ok. pues no fue lo mejor por lo que vi. Ok, Ahí ahí que hay, puedo, ¿cómo se puede manejar, profe? mi recomendación ahí, para empezar, es que si ya estás recibiendo ese feedback de inicio sobre que tu rol no va de acuerdo con lo que están buscando, entonces las vacantes a las que estás aplicando no son las correctas. ¿Ok? Entonces, eso es por un lado. Y luego, por el otro, hay un detalle interesante y que nos podemos a veces poner el pie y es muy común en el caso de las mujeres que aplicamos a vacantes. Está la estadística, pero ahorita no tengo el dato exacto. Sin embargo, las mujeres solemos aplicar a vacantes únicamente cuando cumplimos el 100% de las características que lo piden. En el caso de los hombres, en la mayoría de los casos no pasa así, sino que aplican cuando cumplen el 60, 70%, y entonces hay un poco más de margen para poder jugar hasta con esta parte de los niveles dentro de los empleos. Entonces, a veces igual y vemos una vacante que es un nivel más alto, y nos da un poco de miedo aplicar porque quizá no nos sentimos tan capaces de hacerlo. Mi recomendación es, aunque te parezca una vacante muy elevada,
si tiene que ver con lo que tú estás haciendo, aplica de cualquier manera, ¿vale? O sea, claro, dentro de los límites, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si veo una vacante, acabo de ver una vacante en una bolsa de trabajo que es para ser astronauta, pues, está, o sea, me gusta la vacante quizá, pero no tengo las habilidades. En cambio, si hay algo que es alcanzable, que te parece interesante y suficientemente retador, pues aplica. O sea, no te detengas porque te falte una cosa o dos para un nivel, igual y es un puesto gerencial o un puesto más alto del que estás aplicando originalmente. Entonces, tú no te detengas, tú aplica. Gracias, profe, porque sí, realmente fue como, digamos, en una empresa que era una muy buena empresa, pues decidieron contratar a un chico porque, o sea, como que no tenía el perfil que yo tenía y yo tenía absolutamente todo, sino que era lo que te indico, o sea, tenía como un perfil un poco más alto y pues no, me indicaron que era también por pagos porque podía pedir más y pues no era así. También Sí. eso afecta muchísimo. Ahí a veces a las empresas de repente les da miedo eso, ¿no? O sea que no tiene sentido, pero pues les da miedo pagar lo que se tiene que pagar. Así que bueno, esa es una situación bastante triste. Pero siempre que veas una vacante, si te llama la atención, a pesar de que no cumplas con todo, tú aplica. Y hay cosas que vas a tener que aprender sobre la marcha, que puedes aprender en un ratito, quizá antes de que entres, ¿no? O sea, Gracias, que no profe. te dé miedo. Muchas Jesús, gracias por el consejo. Sí, ¿qué tal, profe? Saludos, muchas gracias. Ya tiene mucho que no entro a las clases de los miércoles con usted. sí, justo ahorita te vi y me acordé que por ahí habías participado. Sí, no, pues es algo muy común eso. Yo anteriormente fui capacitador en una empresa que era un call center acá en Tijuana y me Ok. tocaba entrevistar y me daba mucha tristeza ver muchachos que tenían carreras ya terminadas, licenciaturas, que pues la verdad, yo digo, ¿para qué demonios vienen aquí si tienen todas las cualidades para poder obtener un mejor puesto en cualquier otra empresa? Desgraciadamente también la competencia laboral en el campo de batalla laboral, como decimos, pues es muy a veces agresivo en algunas carreras, pero creo que algo que pasa es que no se enfocan realmente en buscar un trabajo acorde a sus aptitudes y se ponen a buscar un trabajo acorde a las necesidades. Entonces, Sí, pues, ahorita tengo una necesidad de trabajo y voy, busco y dejo currículums y solicitudes por todas partes para ver en dónde me marcan. Y creo que nosotros que ya estamos en un perfil un poquito más profesional, pues tenemos que empezar a hacer lo contrario, ¿no? O sea, a ver qué empresa tiene algo que ofrecerme a mí en vez de yo que ofrecerle a la empresa. sí, digamos que ahí hay como dos partes. Habrá situaciones en las que definitivamente la necesidad de tener un empleo sea más grande y es como, bueno, yo necesito el trabajo ahorita, ¿no? Entonces, también creo que es válido de repente buscarlo de esa forma, pero ya cuando buscamos un trabajo que sea mucho más satisfactorio, que nos pueda retar y nos ayude a crecer, definitivamente, ahí las recomendaciones no apliquen a una vacante en la que no trabajarían. O sea, ni dejen un currículum de una empresa en la que no coinciden sus principios, por ejemplo. O sea, si ustedes conocen esa empresa y saben que hace cosas que no van de acuerdo con lo que ustedes creen, lo que ustedes hacen, pues simplemente no hay que aplicar, ¿no? O sea, justo como lo que dices es importante porque al final es una relación que va a ir, en el mejor de los casos, va a durar varios años y que nos vamos a complementar y que buscamos colaborar con esa organización, ¿no? A ver, Jesús, ayúdame a cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, tiene muchísimo que ver eso, o sea, al final, como dice aquí Mario, si quieres poner en práctica lo que estudias, pues entonces tendrás que orientar justamente eso que estás haciendo con las empresas a las que aplicas, ¿no? O sea, realmente no tiene sentido. Si tú lo que quieres realmente es hacerlo, pues lo ideal sería aplicar en donde tienes la certeza de que vas a poder ponerlo en práctica. Último, Edwin.
No te escuchamos. Ok, ahí me escuchan. Gracias, ya te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Esta es mi primera clase con ustedes. Bienvenido. Gracias, gracias. En mi particular, o sea, aquí le dicen viejito a todo el que pasa. Yo vivo en República Dominicana, donde aquí todas las oportunidades van sujetas, sobre todo, no solamente a la preparación, sino también sujeto a lo que es la edad. Por ejemplo, yo con 48 años de edad, a mí se me cerró una puerta importante, no solamente por la edad, sino también por el nivel de experiencia que yo llevaba, donde yo no tenía para dónde crecer. Y la misma compañía, de un momento a otro, lo que hicieron fue que pusieron uno que tenía menos experiencia que yo, muchísimas otras condiciones menos que yo, para sacarme a mí del entorno, porque, o sea, yo estaba, como decía Bernal, la chica que habló primero, que estaba sobrevaluada para las posiciones, estaba por encima del target de la misma posición, y entonces se me dio algo, o sea, sucedió algo, es que las personas que estaban por encima de mí comenzaron a verme como con celo, o sea, claro, yo no puedo dejar que este se desarrolle, no puedo dejar que este se desarrolle, no puedo dejar, porque tan sencillo que es la posición que está siguiente a la de la mía. Entonces comenzaron a poner trabas y trabas y trabas, y ya usted sabe, o sea, exactamente como dice Rubén, el clásico celo, yo lo veo poner el pie, ¿no? Exacto, metiéndole el pie a unas zancadillas y demás. Lo veo como mediocridad también, o sea, tú cerrar los caminos quizás por algo como que si tú no llegaste más lejos que lo que yo podía llegar, tú mismo te cerraste las oportunidades. Sí. Bueno, a la altura de que ya, hoy día, perdón, profesora, hoy día, por ejemplo, tengo 54 años de edad, creé una estructura de servicios de mantenimiento en mi país, la cual me ha dado resultados, y que no he tenido que volverme a alquilar, vamos a decirle así, a tener otro, verme dependiente de un salario simple y llanamente, como dicen, o tan sencillo como que hoy día yo soy mi propio jefe y estoy viendo necesidades en mí, para mi compañía, para mi oficina, que me han hecho retomar el tema educativo. O sea, yo estoy estudiando después de más de 30 años. Claro. Sin hacer estudios más que los que hice en la universidad. No, y pues muchas felicidades por tu empresa también, y porque al final yo creo que lo que aprendiste y lo que creciste donde trabajabas antes, en gran medida formó lo que estás haciendo ahora, ¿no? Esa experiencia. Entonces, ahí mi recomendación es que al final, cuando nosotros egresamos de la universidad, y por ahí hay muchos memes sobre que te piden varios años de experiencia, la realidad es que sí, ¿no? Y no podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que cuando nosotros egresamos, el título de 2 personas que egresan dice exactamente lo mismo. O sea, va a decir de licenciatura en ingeniería industrial, o va a decir licenciatura en administración, y van a decir exactamente lo mismo. O sea, hablando de la comparación del documento que se nos otorga, es tal cual la misma cosa. Lo que nos va a diferenciar de las otras personas con las que colaboramos o con las que competimos por una vacante será justamente todo lo extra que hicimos durante nuestra carrera. Y ustedes tienen la gran ventaja, una amplísima oportunidad de aprovechar, por ejemplo, sus clases de soft skills, ¿no? O sea, de habilidades blandas, donde además de aprender matemáticas y química, pueden aprender a hablar en público, pueden aprender a negociar, pueden aprender estas habilidades que son tan importantes como las otras, e incluso me atrevería a decir que son más importantes, ¿no? Hasta cómo escribir mejor, cómo hablar mejor, cómo dirigirnos en una reunión, y habilidades que de repente damos por hecho, pero la realidad es que nos pueden abrir muchas más puertas que tener un título o un certificado. Entonces, los certificados están bien, pero necesitamos
diferenciar nuestra carrera con esas otras cosas. Entonces, esa es la otra recomendación. Ahora, entonces, para Los continuar. libros cuando están en la cabeza no pesan. Los libros te pesan nada más mientras tú los tienes en la mano. Claro. Los que están aquí, tú hacer la conjunción entre el conocimiento que adquiriste y la experiencia que tienes, ya eso es. O sea, a mí me ha dado brega ahora porque tenía tantos años que no estudiaba, poniendo a funcionar las neuronas de nuevo, pero claro, es no un es esfuerzo adicional importante. Entonces, muchas gracias a quienes nos compartieron sus experiencias. Para quienes comentan también en el chat, ahorita vamos a profundizar un poco en relación con esos temas. Así que mis recomendaciones muy personales, tómenlas como eso, como tal, en mi experiencia, lo que me ha funcionado a mí. Al final también cuando ustedes vayan practicando, aprovechen las entrevistas como una forma de entrenamiento. Entonces, al momento de tener una entrevista, puede ser que la vacante ni siquiera les encante, pero aprovéchenlo como tal cual, así como voy a ir a entrenar cómo hacer una entrevista, voy a ir a practicar esto que acabo de aprender, voy a ver cómo me funciona, voy a ver qué me dicen, y entonces también nos exponemos a esto que de repente nos puede causar nervios y nos ayuda a que cuando tengamos una entrevista que de verdad nos importe, a la que sean la vacante de nuestros sueños y a la que sí queremos quedar, entonces que tengamos muchas más herramientas para ello. Entonces, para esto, mis recomendaciones se dividen en 3 fases. Las que podemos tener antes de tener una entrevista, durante y también después. Entonces, para la primera parte, antes, mi recomendación también la podemos dividir en varias secciones. Lo primero es que de repente nos ponemos a mandar currículums como si fueran volantes, así como si en la calle estuviéramos dándole volantes a todo el mundo, y se vuelve un currículum bastante genérico, o sea, porque simplemente es el mismo y se lo entregamos a quien se nos atraviese. La realidad es que cuando ajustamos las cualidades que busca la vacante respecto de lo que nosotros podemos ofrecer, es mucho más probable que llame la atención. Y esto por el simple hecho hasta de utilizar la palabra que pusieron en la vacante o la habilidad o tal cual el perfil que se busca, yo lo puse, es más fácil coincidir y que la persona que lo revise también le haga sentido llamarnos. Entonces, es muy importante ajustar cada vez que mandamos una solicitud nuestro currículum en particular para esa vacante. Por ejemplo, yo doy clases aquí, pero las vacantes a las que apliqué, por ejemplo, para el trabajo que les comentaba, entonces tengo que buscar cuáles de mis experiencias previas serán las más relevantes para ese empleo. Si yo voy a buscar un empleo dando clases, pues tengo que priorizar aquellas experiencias que van con relación a esta vacante en particular, a la de dar clases. Entonces, tenemos, incluso pueden ser las mismas 5 experiencias, pero quizá para esta vacante en particular, esta experiencia vale más o pesa más, es más influyente para esa vacante en particular. Entonces, vale la pena no tanto organizarlas cuando aplique por orden cronológico, sino por orden de importancia o qué tan relevante es. Es decir, lo más relevante siempre va a ir primero y conforme a eso ya vamos poniendo las demás cosas. Y esto implica también quitar las cosas que no sean relevantes para ese puesto. Podemos saber un montón de cosas, pero si mi curso de panadería no es relevante para esta función, entonces pues podemos retirarlo, ¿ok? O sea, igual y si busco otra cosa donde esto sea relevante, lo podemos poner, ¿ok? También ver cuáles son las cosas que nos piden en la vacante y esas habilidades, destacarlas en nuestro currículum para que también sea más fácil hacer esas coincidencias a lo largo de la primera fase donde las estarán revisando. Para la siguiente fase, quizá ya nos buscaron, ya confirmamos una entrevista, entonces vale mucho la pena y sería prácticamente obligatorio investigar
de qué se trata la empresa que nos está buscando, si es posible, si sabemos quién nos va a entrevistar, buscarle en LinkedIn, saber quién es, cuál es su puesto, lo más que podamos saber al respecto. Y por supuesto, estudiar la descripción de la vacante, tener nuestras notas, entender de qué va, investigar el rol, no solamente en la vacante que tenemos, sino un poco más allá. Por otro lado, ya que vaya a ser nuestra entrevista, tener presente cuáles son los pasos del proceso, si ya lo preguntamos antes, si ya nos lo dijeron, si vamos a tener que preguntarlo durante la entrevista, si estamos en la primera etapa, en la segunda, en qué momento nos encontramos. Si de qué manera va a ser nuestra entrevista, si va a ser presencial, si va a ser online, si necesitamos hacer pruebas, por ejemplo. Y por otro lado, hasta qué nos vamos a poner y qué queremos comunicar. Es un trabajo muy serio, muy formal, tenemos que aparecer de traje, o puede ser algo más relajado. Todos esos detalles también nos pueden ayudar mucho. Otra recomendación sería escribirle a alguien que ya trabaje ahí y preguntarle por sus recomendaciones. Por ejemplo, en un lugar donde trabajé antes, las entrevistas con una persona en particular para el puesto, un puesto que tiene que ver con ventas, si bien la empresa, estando en la oficina, no necesitaban ir de traje ni tanta formalidad, la persona que hacía la entrevista sí le daba peso a que alguien fuera o no fuera con ciertas características de vestimenta. No implicaba que fuera como elegante o que fueran todos absolutamente de traje y corbata, pero sí que tuvieran como ciertos cuidados importantes. Entonces, eso no lo puedes saber a menos que, pues, te acerques con alguien y le preguntes, me va a entrevistar esta persona, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo es? ¿Le gusta que las personas que entrevistan y que contrata vayan de tenis, de zapatos, de traje, de corbata? Para poder tomar en cuenta eso también dentro de nuestras consideraciones al hacer la entrevista. Y finalmente, tener presente también que pues no es cosa fácil y que esto implica incluso aprender a manejar nuestros nervios. Por ahí comentaban que le ponía a uno de sus compañeros muy nervioso el momento de hablar. Entonces, si tenemos conciencia de que vamos a tener nervios, entonces hay que prepararnos desde antes y esto implica saber cómo yo me puedo relajar. Quizá necesito hacer ejercicios de respiración, hacer alguna técnica de mejorar mi postura, sonreír, necesito practicarlo frente al espejo, necesito platicárselo a alguien más, un poco de mi speech antes de llegar a la entrevista, necesito hacer ejercicios, que me gusta muchísimo sobre cómo me quiero sentir, que se trata de un tiempo antes, sentarnos en un lugar tranquilo, pensar en la situación completa, en imaginarme que estoy ahí y pensar y llevarme a mis sensaciones, a cómo quiero sentirme cuando esté en ese momento. Me quiero sentir con seguridad, me quiero sentir como con la certeza de que lo que sé vale la pena, de que soy la mejor persona para ocupar esa vacante, por ejemplo. Todo lo que necesito para ese momento, ¿cómo lo voy a lograr? Si no importa la técnica que ustedes requieran, si ya tienen alguna, si investigan alguna otra, pero que tengan ese respaldo y la preparación. Porque si no, cuando llegamos ahí ya nos ponemos nerviosos y si no sabemos qué hacer, si no nos conocemos estando con estas situaciones de presión, pues se vuelve como una bola de nieve, porque sabemos que estamos nerviosos y no nos podemos relajar y nos ponemos más nerviosos. Entonces, vale la pena tenerlo presente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre lo que les acabo de compartir? Adriano, adelante. La profesora, muy buena saludarle, los compañeros. Una consulta, una pregunta con respecto al CV. Es también importante poner, por ejemplo, la escuela donde se terminó la escuela primaria y secundaria y también la universidad que está estudiando, ¿no? O sea,
en el perfil de un perfil de LinkedIn, profesor, o solamente la universidad nada más y los certificados que he obtenido de diferentes instituciones. No entendí la pregunta. Hola, hola. Se corta un poquito. O sea, en LinkedIn es importante poner la Ok. universidad. Sí, ¿Esa era la ok. pregunta? Por ejemplo, el nombre o el colegio donde se termine la secundaria o Pues solamente sí, o las sea, al final instituciones LinkedIn. y No. ¿no? Perdón. No. Perdón que te interrumpa, Adriano, porque se está cortando mucho. Mi recomendación es que ni en el currículum ni en LinkedIn ponemos más allá de nuestra formación profesional, ¿ok? O sea, si ya llegamos a estudiar la educación profesional, o sea, si ya están estudiando una licenciatura, se asume que estudiaste los niveles previos. Entonces, los cursos sí, porque al final complementan esa formación, pero no es necesario poner la primaria, la secundaria, la prepa. No es necesario, no te preocupes. ¿Vale? Cristian. Ya, muchas gracias. Hola, Sí, esa era mi profe. pregunta. Sí. Igual yo creo que depende un poco también. Por lo menos aquí en Chile se ve mucho el lugar de donde estudiaste, digamos, en el colegio, ¿ya? Ok. La educación media. O sea, por supuesto, si saliste de un colegio particular que sea, ¿cómo se llama? Distinguido, es bueno colocarlo en el currículum porque muchas veces los mismos empleadores están buscando Personas que personal egresaron de ahí, que ¿no? tengan ciertas características que esos colegios entregan. Entonces, Mm, yo creo que también cosa más, en ciertos casos sí podría servir si es que saliste de un colegio destacado, se podría decir. sí, yo creo que justo depende del caso. O sea, al final, yo creo que son los muy específicos, ¿no? O posiciones muy específicas que van a valorar esas características. Sin embargo, fuera de esos casos específicos, o sea, no creo, normalmente no es necesario ir más allá. Sobre todo porque además la recomendación, y también esa es recomendación propia, es que su currículum, a pesar de que tengan todas las experiencias de la vida, no se extienda más allá de una página. O sea, si tu currículum no cabe en una página, hay que reducir un montón de cosas. O sea, es posible que estemos poniendo información de más, que no estemos pudiendo resumir nuestra formación, nuestras experiencias y nuestras habilidades en una sola página. Entonces, no es necesario. Normalmente, así como yo les digo para calificar que no se califica por kilo, tampoco nos van a contratar si mandamos 20 páginas de currículum. Así que si es estrictamente necesario, o sea, a menos que seamos investigadores que hayamos publicado libros y libros y artículos, probablemente, ¿no? Pero fuera de esa situación, no es necesario extendernos más de una página, porque al final piensan que las personas que contratan también son personas, ¿no? Y también tienen mucho trabajo y también le van a dedicar, no te pueden dedicar todo el tiempo a leer un currículum de 20 páginas, ¿no? Entonces, en respeto y en consideración a eso, pues solamente vamos a poner lo más indispensable, salvo justo esos casos donde sí sea de importancia. Ok, John. No te escuchamos. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Dicen las actividades que realizaban dentro de la empresa, se detallan una a una. Bueno, ahí también es un poco, es un poco confuso. Algunas personas te dicen que sí, algunas personas te dicen que no. Mi opinión es que hay actividades que son inherentes al puesto. Es decir, o sea, si tú has trabajado como cajero en un banco, las actividades de cualquier cajero son exactamente las mismas, ¿no? O sea, simplemente son las actividades de tu rol ya están dadas.
La recomendación es que si vamos a tener poquito espacio en el currículum, si ya sabemos que no va a ir más allá de una página, yo valoraría más, y en lo personal me ha funcionado más, poner las cosas que hice diferente y las cosas que logré en ese puesto. Es decir, sí estuve en este puesto, pero además de lo que me tocaba hacer, hice esto, esto y esto. Además, el currículum es únicamente el primer contacto que tenemos con la persona que contrata, y después tendremos la oportunidad de compartirle más, ¿no? Para eso es la entrevista, para contarle hacia esto, esto y esto, y además logré lo demás. Pero no tenemos que poner todo nivel de detalle en nuestro CV. La información más importante, tu nombre, tu formación académica, tus experiencias y tus habilidades. Mi recomendación es no poner información personal, no tiene sentido, incluso ni siquiera poner fotografía. ¿Okay? O sea, es irrelevante, y hay una tendencia importante para reducir la discriminación que se llaman currículum ciego. Es decir, simplemente no le ponemos foto, le ponemos nuestro nombre y ya, ni siquiera edad. ¿Ok? O sea, porque al final, si no, también tiende a haber una discriminación por edad. Entonces, esto es lo que yo sé y esto es lo que soy capaz de hacer y listo. ¿Ok? O sea, más allá no es necesario, en mi opinión. ¿Vale? Déjenme ver las demás. Ok. ¿Qué hay del género? Pues normalmente también no es necesario que lo pongas ahí, o sea, como tal desglosado, lo podrían saber por tu nombre. Hay algunas vacantes en las que incluso te piden hacer como un proceso extra, donde quizá te van a dar un número y eso ya lo vas a poner ahí para que el comité encargado de selección no sepa si quien aplica cuál es el género que tiene. Así que son los menos, pero en particular no es necesario desglosarlo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, si ya estamos ahí, ya conseguimos tener una entrevista, entonces algunas consideraciones importantes para que podamos conectar mejor con la persona con la que vamos a tener una entrevista es, por supuesto, ser puntual. De repente las personas en México nos caracterizamos por nuestra impuntualidad y no deberíamos estar tan orgullosos al respecto, pero si nos citan a una hora, puntual no es llegar a esa hora, sino quizá un poquito antes, que nos dé tiempo de sentarnos, de estar con calma, de prever todo, porque al final si llegamos tarde y ponemos 50 excusas, o el tráfico, o el metro, o la gente, pues al final es la primera impresión que tienen de nosotros. Entonces hay que prever todo, hay que llegar lo suficientemente a tiempo para sentirnos con la comodidad de llegar así tal cual, cómodamente. Que no lleguemos así sudando y corriendo, sino que tengamos incluso un tiempo suficiente para ir al baño, revisar que estamos bien, que nos sentimos con la comodidad necesaria para participar. John, ¿ya se arregló tu micro? Sí, ahora sí lo alegré, lo tuvo que ir para otro dispositivo. Buenas noches a todos, saludos desde Colombia, rico escucharlo a todos en esta charla. Hay veces nosotros, estoy con el compañero que dejamos de estudiar un tiempo y volvemos otra vez a tomar las bases del estudio porque quizás nos están, digamos, los perfiles a nuestros trabajos o de pronto en el día a día nos dicen, ay, qué rico seguir la carrera. En mi caso yo soy delineante de arquitectura y publicista. Yo me gradué directamente, estudié en Costa Rica, pero ya me vine otra vez a Colombia a estudiar y yo dije, bueno, ya quiero ser arquitecto y esta es la oportunidad de hacerlo. Claro. Pero hay veces, profesora, y los compañeros, porque hay veces uno en el currículum se coloca de todo lo que uno quiere poner, se repirfeila, es decir, crea más perfiles y de pronto la empresa o la entidad no buscaban tanto una persona con el conocimiento porque también se pueden exigir el tema laboral o el tema del pago económico. Entonces,
Entonces eso puede ocasionar que tanto que uno le escriba de dónde viene, qué ha hecho, cómo está, eso se reperfila y la entidad busca es una persona con una característica, no con un montón de características. Ahí el detalle interesante y aplica a cualquier presentación, incluso cuando estamos haciendo una, no sé, estamos dando un tema, no poner nada de lo que nos van a poder preguntar y que no queramos contestar, ¿no? Entonces, a eso voy con que hace falta poner solo lo que sea relevante para el puesto. Te digo, si tomé un curso de panadería y para ese puesto en particular no es relevante, no hace falta ponerlo. O sea, tampoco se trata de llenar el currículum así, que no se lea nada con la letra súper pequeñita, porque entonces también es difícil e incómodo de leer. Entonces, cuanto más específico y relevante, sobre todo, sea la información que ponemos, en mi opinión, es mejor, ¿vale? Entonces, continuando con esto. John, ¿me ayudas con tu micro? Gracias. Ok, entonces la siguiente, por supuesto, hace falta ser amable. Y esto quizá está de más decirlo, pero es muy, muy importante. Esto no es únicamente para la persona con la que llegamos y con la que tenemos la entrevista, sino que realmente la amabilidad, incluso con todas las personas con las que nos topamos y con las que tenemos contacto. No ocurre en todos los lugares, pero en algunas empresas cuando hacen la entrevista, incluso forma parte de la decisión la persona que está en recepción, el guardia que nos recibió, que nos permitió el paso. ¿Y qué tal que por llegar con prisa le tratamos mal? Entonces, no, la amabilidad debería aplicar en todos los sentidos, pero en particular, sabiendo que estamos en una situación de estrés, hay que ponerle especial cuidado en este detalle. Sonreír, no solo expresarnos y sentirnos con esa comodidad, sino también parecer amables, hacer sonrisas que sean sinceras y que nos ayuden a conectar mejor con la persona que nos entrevista. Después, esto implica estar preparadas y preparados con lo que ya teníamos antes, es decir, con nuestras notas que hicimos, con lo que investigamos, tenerlo a la mano incluso, hasta llevar nuestra libreta y tomar notas, no está mal, porque al final las personas que estamos interesadas en ese trabajo también somos nosotras y nosotros, así que también se vale tomar notas, llevar nuestras dudas por escrito, no le confían todo a su memoria, es un momento relevante, así que no pasa nada si se les olvida las preguntas, confíen también en sus notas, no es como que un examen al que no puedan llevar acordeón, salvo que sí sea una prueba, ¿no? O sea, relacionada con sus conocimientos, que les den tal cual la indicación, pero al final la elección de trabajar en un lugar también es nuestra, ¿no? O sea, al final estamos aplicando y la última decisión siempre la tenemos nosotros. Entonces, también tenemos ese poder para poder preguntar y eso nos lleva al siguiente paso. Preguntar y preguntar y preguntar todo lo que haga falta. De repente nos da mucho, mucho miedo preguntar y esto lo vemos todos los miércoles en nuestra clase de matemáticas, porque sentimos que preguntar está mal, que está mal no saber y decía una excelente maestra, no tenemos la obligación de saberlo todo, pero sí de preguntarlo todo. Entonces, hace falta saber, o sea, bueno, cuando estamos en una entrevista y al final nos dicen que si tienen dudas, ese espacio es para nosotros y es como que ahora yo le voy a hacer la entrevista a la empresa, porque también me interesa saber cómo me van a tratar, cómo nos vamos a llevar y qué me pueden ofrecer también. Al final nadie trabaja de gratis, entonces también necesitamos saber cómo va a ser esa relación con la empresa. Entonces, vale la pena preguntar por qué está libre la vacante, es decir, la otra persona que estaba ahí renunció, la ascendieron, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué está libre esa vacante? Quizá está creciendo.
la empresa. Entonces, saber esto nos puede ayudar a entender las dinámicas al interior. Por supuesto, y esto debería estar al inicio porque siempre es importante y muchos les da pena preguntar cuál es el sueldo. A veces nos dicen, no, pues en el último paso te digo cuál va a ser el sueldo. Igual y no nos gusta y nosotros ya le invertimos un montón de tiempo a tener entrevistas y entrevistas y entrevistas, así que vale la pena que incluso si no nos pueden dar un número exacto, que nos den un rango para saber si decidimos participar o no en ese proceso. Si no les gusta, no tienen por qué participar, así que no hay ningún problema en que les digan, no me interesa esa propuesta salarial, así que muchas gracias. También preguntar cuáles son, bueno, estas preguntas a partir de aquí, vale la pena hacerlas cuando ya estamos en una entrevista con quien sería un gerente, con quien estaría a cargo de nosotros, sobre cuáles son las características de la persona que es el mejor miembro de tu equipo. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que esperan de nosotros. Como entre líneas podemos entender qué es lo que se nos va a exigir y la forma en la que trabajan. Si me dicen, es que tal persona es el mejor miembro de este equipo porque no importa cuándo le mande mensaje, siempre me responde así sean las 3 de la mañana. Pues eso debería un poco llamarnos la atención porque si nosotros no tenemos la disposición ni las ganas de responder a esa hora o de tener esas características, pues nos ayuda a tomar decisiones más informadas, tanto para bien como para mal, ¿no? La siguiente sería una pregunta que nos ayuda mucho a conectar con la persona. Es decir, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? ¿Por qué trabajas aquí? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Incluso, ¿cuál es el proyecto que más te ha dado satisfacciones aquí? Porque entonces te ayuda a entender cómo funciona, cómo la empresa le da satisfacciones a sus empleados y si es algún espacio de crecimiento. Después, este es un poco más a futuro, pensando en que si me contratas, ¿qué acciones o qué características mías, si lo piensas dentro de un año, te harían pensar que tomaste una excelente decisión al contratarme? Entonces, esta pregunta te ayuda a que desarrollen cuáles son las características que esperan de ti, junto con las preguntas que decíamos arriba. Y por supuesto, también de repente nos da pena preguntar, pero es importante preguntar cuáles son los siguientes pasos. Es decir, hay otra entrevista, hay un examen, hay una prueba, ¿qué sigue? ¿Y cuándo voy a tener noticias sobre si continúo o no? Para que entonces tengamos la certeza de cuándo escribir, cuándo preguntar y no estar ahí esperando a que si nos responden sobre si tenemos el trabajo o no. Así que siempre vale la pena preguntar cuáles son los siguientes pasos, porque además nos ayuda a manifestar el interés. Es decir, sí quiero ser parte de esta organización, sí me interesa este puesto y quiero saber cuál es el proceso. Necesito la información. Y una vez que termina nuestra presentación, nuestra entrevista, ya se me fue aquí mi presentación, denme un momento. Acá. Bueno, después de la entrevista, ya que terminamos, ya que cerramos la sesión o ya que nos retiramos de las oficinas, otras cosas que me han funcionado mucho a mí han sido siempre enviar un correo de agradecimiento a quien entrevistó. Entonces, si tenemos el correo de inmediato, puede ser cuando salimos o que no pasen más de 24 horas para que le agradezcamos el tiempo que dedicó a conocernos, el interés que tuvo y la conversación que pudimos tener. Entonces, esto es un gesto también de amabilidad y de mucho interés en la persona en la que nos entrevistó. Y lo que queremos al final, cuando hacemos una entrevista, es que se acuerden de nosotros. Entonces, si puede ser que nadie le responda el correo, que nadie se tome el tiempo de agradecer, entonces también nos ayuda a quedar un poco más en la mente de la persona que nos entrevista. Después ya de un poco más de ejercicio personal, es de lo que pregunté,
sobre la posición, sobre las preguntas del final, qué nuevas dudas tengo, tengo cosas más claras, me gusta lo que me contaron, me gustó la interacción y esto va relacionado con la última. ¿Fue cómoda la entrevista? ¿Podría yo mejorar algo o me sentí mal? Hubieron preguntas que no me gustaron, hubieron preguntas que no pude responder y eso también nos ayuda al final a tomar una decisión. Si hubieron preguntas que no nos hacen sentir con la comodidad que hace falta, si nos hicieron preguntas personales, por ejemplo, que no tengan que ver con el puesto o cosas que son incómodas tal cual, no hay que dejarlas pasar, porque al final esa es nuestra primera interacción y si queremos trabajar en un lugar, tenemos que también detectar esas pequeñas red flags a lo largo de las entrevistas. Así que dentro de los tips, esos son todos los que me han funcionado, los que a lo largo de estos años de experiencia profesional me han ayudado mucho a conseguir las vacantes que quiero, así que espero que les sean muy, muy útiles en sus siguientes experiencias. Elizabeth, sí, claro, sí se las puedo mandar. Dame un segundito y ahorita les comparto el link. ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabo de mencionar o algo extra que quieran compartir? Por ahí había, adelante, Francisco y luego Jesús. Muchas gracias, profesora. Compañeros, buenas noches. Yo tenía esa duda, o tengo esa duda en cuanto a las preguntas, concretamente hablando de las actividades que uno, o bueno, que la empresa en su vacante, en su propuesta, menciona. Hay veces que, bueno, yo me he metido a buscar trabajo, y hay veces que vienen 20 puntos, 30 puntos y dices, ay, o sea, a lo mejor sí hay quien cubra todo lo que la empresa requiere que el, ¿cómo se llama? Que el postulante cubra, pero pues no sé, ¿no? O sea, hay veces que sí. Bueno, la pregunta concreta es esta. ¿Estará bien preguntar cuáles de las actividades que menciona en la vacante son las principales que necesita la empresa que cubra, siendo honestos en el sentido de que pues, posiblemente uno no pueda realizar o no sepa de determinado software o determinada actividad que requiera la empresa? Gracias. Ok, aquí hay dos cosas. La primera es que considera que si ya lo pusieron en la vacante, es lo mínimo necesario. O sea, eso es lo indispensable y que seguramente de lo que tengan ahí vas a tener que hacer más. Así que mi recomendación son dos. Por un lado, la pregunta quizá no sería como de todo esto, ¿cuál es lo que sí tengo que hacer? Sino más bien, ¿cuál es el día a día de este rol? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer si me quedo? ¿Cuáles los objetivos que tiene este puesto, los indicadores que se miden a los 3 meses, a los 6 meses, al año, para que también tengas la posibilidad de ver cómo funciona. Y por otro lado, lo que les decía al inicio, que puede ser que no cumplas con todas las características que te piden, pero aplica. O sea, hay cosas que tienes que tener, o sea, hay cosas que sí o sí tienes que saber para un rol y hay cosas que puedes aprender. Entonces, identifica cuáles son para cada rol y, o sea, porque igual y es un software muy complicado el que no conoces, entonces sí valdría la pena que primero lo aprendas y luego apliques, pero igual y es algo que puedes aprender en el camino, ¿no? Entonces, tienes que identificar cuál es cuál, ¿no? O sea, depende de la vacante y de la posición. Jesús, Sí, está bien que uno pregunte. O sea, ese es por mi, supuesto. No, Ok, por supuesto, o sea, imagínate que te vas es como casarte con alguien, o sea, y no conozcas como su rutina, ¿sabes? O Sí, sea, lo pueden tomar a mal. O sea, si yo pregunto si cuáles lo, son las funciones principales,
lo pueden tomar a mal, justamente por lo que usted espera, comenta. pausa. Si lo toman a mal, corre. O sea, sal de ahí, porque al final, si no puedes preguntar, no creo que sea un lugar que te permita, que te ayude a crecer. Tú, si vas a trabajar ahí, necesitas tener claridad sobre qué es lo que vas a hacer. O sea, imagínate que te contratan para algo y al final te dicen, no vas a hacer eso, vas a hacer esto otro. Pues está un poco raro, ¿no? Entonces, si lo toman a mal, es una red flag. Mi recomendación sí es preguntar, pero también tú tienes que estudiar cuáles son las características de esa vacante, qué es lo que están publicando y que orientes más bien tu pregunta, no hacia qué tengo que hacer, porque se supone que si tú aplicas la vacante, ya sabes de qué va. Entonces, estúdiala y pregunta también cuando te hagan una primera llamada, investiga sobre el rol y pregunta más bien cómo es el día a día de esta vacante, de esta posición. O sea, yo un día cualquiera, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? ¿No? ¿Y qué se espera de mí? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿O con qué me van a medir? ¿Ok? Más allá de tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Gracias, profesora. Gracias a ti. Jesús, rapidísimo, porque tenemos 4 minutos. Sí, muchas gracias, profe. Quería hacer nada más un aporte general que creo importante, que es la confianza y la seguridad en ti mismo, porque aparte de todas tus aptitudes, todos tus conocimientos que ya has adquirido, el llegar a una entrevista es precisamente eso, es una oportunidad que tienes de hacer una nueva relación laboral, etcétera, y que no te dé miedo tener esa confianza y quitarte todas esas cuestiones negativas que te puede llegar a generar el miedo o el nervios, como cuando te ven nervioso, tu lenguaje corporal habla mucho de ti, y no digas, es que estoy nervioso, es que me da miedo, etcétera. Siempre cambiar como tus palabras por es que estoy emocionado, es que me gusta mucho lo que estoy haciendo, para que eso te genere esa confianza y esa seguridad al momento de estar con el entrevistador, ya que los entrevistadores, como le comentaba yo que me dediqué a eso también, pues uno percibe a veces que la persona trae esa confianza, esa seguridad, y dependiendo del puesto, eso también habla muy bien de tu persona. Respirar profundo y hablar con claridad. Claro, aunque ahí difiero tantito, porque, por ejemplo, el hecho de decir, discúlpame, la verdad es que sí estoy muy nerviosa, ¿no? Igual y también eso manifiesta que nos sentimos en confianza, que lo podemos hacer, y justo como dices, estoy nerviosa porque me emociona esta vacante, ¿no? Porque me interesa mucho este rol y me encanta la empresa y me encantaría ser parte, ¿no? Entonces es como quizá las dos partes, ¿no? O sea, hasta el poder aceptar que sí estoy nerviosa y como poderlo externar nos ayuda a aliviarnos, porque ya no tenemos que ocultar los nervios, ¿no? O sea, al final nos ayuda como a llevarlo un poco más amable y a conectar también, ¿no? Ahora, si ya nos estamos trabando demasiado, pues entonces ya ahí algo pasa, pero para eso nos sirve practicar y hacer entrevistas y hacer entrevistas y hacer entrevistas las veces que haga falta para que lo hagamos mejor con el tiempo. Así que posiblemente la primera que hagan, la próxima que tengan, no sea excelente, pero nos ayuda a practicar. Cristian. Sí, mira, yo quería dar un dato nomás sobre el tema anterior. Hay muchas empresas, especialmente las grandes, que tienen departamento de recursos humanos o contratan empresas externas. Y cuando hacen la publicación de los trabajos, las publican con demasiado ítem porque usan plantillas. Sí. Entonces, y porque no saben en realidad lo que se necesita. No saben exactamente qué es lo que necesita el departamento interno. Entonces, cuando ustedes vean esos publicaciones con mucho detalle, mejor postulen, aunque sepan la mitad, porque lo que vale aquí finalmente es cuando está la entrevista presencial con la persona del departamento que va a ser la persona que va a trabajar contigo, y no en la entrevista con el de recursos humanos. Porque eso generalmente funcionan todo por plantilla. Sí, y al final los detalles ya formales o específicos del rol posiblemente no te los pueda responder quien te entreviste de recursos humanos.
porque al final es un primer filtro, ¿no? Y no va a tener toda la certeza sobre lo que funciona, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, vale la pena manifestar este interés y esta curiosidad en el rol, y la mayoría de las veces te van a decir, no lo sé, pero en la siguiente entrevista con quien va a ser tu gerente o quien es el responsable de este rol, pues te puede explicar más, ¿no? Y entonces aprovechamos que ya estamos con quien nos puede responder y aprovechamos para preguntar. Así que cuando no se limiten en preguntar por esto mismo, o sea, al final ellos saben de nosotros en la entrevista y nosotros sabemos también de la empresa, o sea, al final es en dos vías, porque pues el beneficio va a ser para ambos, ¿no? O sea, no va solamente no es unidireccional. Enrique. Sí, buenas noches, profesor, nuevamente. Mire, a mí me tocó ver un caso, estaba yo en una empresa haciendo un trabajo específicamente en Yakult, la empresa Yakult, y estábamos en el departamento de informática, nosotros estábamos instalando una red. Entonces, me tocó ver cómo a los ingenieros en ese momento les llevan un memorándum. Y de acuerdo a sus comentarios, ellos tenían ya como 15 tareas que hacer, cada quien en forma específica. Esas eran sus tareas rutinarias. Pero de acuerdo a las nuevas metas de la empresa, les llevan otro pliego como con 10 tareas más, ¿ya? Y sí, luego la expresión y el comentario de los ingenieros ahí, no, oye, pues ya vamos a hacer más, el doble casi por el mismo sueldo, ¿verdad? Pero ahí eso es lo que pasa a veces, o sea, el perfil, está uno cubriendo un perfil, ¿verdad? Y haciendo unas tareas, pero ¿qué tal que la empresa está ampliando sus capacidades, está ampliando, va poniéndose nuevas metas y pues se tiene que agarrar del personal con que ya cuenta? Posiblemente está a prueba esa nueva son proyectos nuevos y pues no van a arriesgar en contratar nueva gente posiblemente porque si no tiene éxito, pues sería un fracaso y además mucho gasto económico, ¿no? Mire, Claro. sí, y luego otro ejemplo, yo entré a una empresa a trabajar, era supervisor de un equipo de trabajo, instalado precisamente ahí donde instalábamos las redes y cámaras de videovigilancia y todo. Pero pues a mí nunca me explicaron que tenía que llegar 6 de la mañana a la empresa, que tenía que salir, manejar fuera de la ciudad y todo eso. Entonces, me dijeron, vas a ser supervisor, vas a trabajar con ellos y así. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que yo ya estaba ahí y pues tuve que irme adaptando a conforme fueron naciendo las nuevas necesidades de la empresa, ¿no? Y pues... Claro, aunque ahí yo creo que por eso es importante preguntar desde el primer segundo cuál es el día a día, ¿no? O sea, todos esos detalles, porque si no ya después resulta que firmamos el contrato y ni sabíamos cuáles eran los detalles, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. al final, nosotros podemos decir que no en cualquier momento. Claro, claro. No, o sea, no importa. Si ya nos mandaron el contrato, si ya tuvimos 20 entrevistas, si no te gusta, también puedes decir que no. O sea, nadie está obligado. O sea, ya cuando firmas el contrato, pues ya se vuelve cosa seria. No, ya Pero, perdón. y aún el contrato no está escrito en piedra, ¿no? Claro. Entonces, vale la pena hacer todas las preguntas que haga falta para que nos quede totalmente claro. Y si algo no nos queda claro, así como aquí, por eso les insisto, o sea, al final el hacer preguntas es muy, muy, muy importante. Sí, No mire, importa de qué sea, porque de repente creemos que nuestras preguntas son pequeñas, pero siempre son necesarias. Entonces, pues ahorita ya se nos acabó el tiempo, Enrique. sí, gracias. Perdón por interrumpirte. Les estoy poniendo aquí en el chat el link de la presentación en PDF, si les sirve, porque me decían que en Canva no les funcionaba, así que se los estoy compartiendo nuevamente por acá si les hace falta, si les es útil. Con gusto, ¿vale?
Entonces, espero que esta sesión cortita les haya sido de mucha utilidad, que les haya resuelto algunas dudas o que les haya ampliado también algunas otras. Cualquier cosa en la que les pueda ayudar, pues también con mucho gusto me pueden enviar mensaje directo y en lo que les pueda ayudar, les ayudo, y si no, le investigamos quién les puede ayudar. Espero que estén muy bien. Quienes tengan clase conmigo, nos vemos el sábado en nuestra programación habitual. Quienes tengan interés de participar los miércoles en nuestra clase de taller de matemáticas también siempre serán bien recibidas y bien recibidos. Así que muchas gracias por participar en nuestra sesión. Ha sido un gusto compartir por aquí y nos vemos pronto. María, rapidísimo, porque ya nos pasamos 5 minutos. Sí, profesora, disculpa, fíjese que a mí me tocó ir a una entrevista recientemente, pero en todas las entrevistas que pasé fueron 3 filtros, me contrataron toda para una empresa que se llama Super Sánchez y jamás me mencionaron de firmar un pagaré en blanco. Bueno, nunca lo hagas. Llego, firmo el contrato y después de firmar el contrato me pasaron el pagaré que yo lo firmara en blanco, a lo cual en ese momento pues yo les dije que definitivamente decidía mejor retirarme de esa empresa, de que ya no iba a aceptar el empleo. Y pues espero en las siguientes entrevistas tener mucho mejor éxito ya. Pero sí, eso me... Muy bien hecho, María. Eso no es la pregunta es, eso no está dentro de el reglamento laboral, ¿verdad? No, eso no es legal. Sí, no es legal. O sea, no te pueden obligar a firmar nada en blanco. Sí. Nada. Ni tu renuncia, ni una hoja en blanco, ni un pagaré, nada. Sí. O sea, porque al final todo eso lo pueden usar en tu contra, ¿no? O sea, al final, pues, te estarías poniendo en riesgo. Entonces, si desde el primer momento quieren abusar a través de estas acciones, imagínate después, ¿no? O sea, te acabo de conocer, todavía ni llego a trabajar y me quieres hacer esto. Entonces, muy bien hecho, María. Es muy valiente decir que no y enfrentarles y decirles que no vas a hacer eso. Bueno, al menos, no sé si la experiencia es en México, pero... Sí, es en México. Aquí no, en México. La Ley Federal del Trabajo claramente no considera esas acciones. Okay. Así que dale un repaso por ahí rápido, una ojeadita, pero no. Está muy bien hecho lo que dices. Ok, muchas gracias, profesora. Que descansen. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Bye. Pues ahora sí ya nos vamos. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Gracias, profe.